limitaciones en la extensión. Hay estudios que demuestran que vamos a tener una contractura de la cápsula posterior y esto va a provocar una flexión prolongada del paciente, provocando a futuro lesiones patelofemorales. En unos estudios, Ford y Willy informaron limitaciones en la extensión después de meniscectomías parciales a los 3 meses y 37 meses respectivamente. Hay también aumentos de presiones de contacto femorotibiales cuando se hacen meniscectomías parciales, como por ejemplo desgarros de la raíz posterior medial puede aumentar la presión de contacto en un 67% en un review que se hizo en el 2018. De igual manera, al resecar el 50% del ancho del cuerno posterior del menisco medial, no va a haber mayor presión de contacto o aumento de la presión, pero sí al tener un receso del 100%. Cuando se reseca más del 90% en lesiones radiales, vamos a tener un aumento en presiones de contacto. Igualmente, cuando tenemos lesiones horizontales y se resecan las dos capas, va a haber aumento de la presión de contacto y a tener lesiones de raíz no restauradas. En cuanto a la técnica dentro, fuera o inside out, es una técnica mínimamente invasiva que fue modificada con una incisión adicional para una protección neurovascular con las agujas de sutura. La sutura inside out en los diversos estudios actuales sigue siendo el gold standard en suturas meniscales, aunque muchas compañías quieren pregonizar el gold standard a la técnica all inside. Bueno, esta es una diapositiva en donde vamos a ver, en donde se divide en un corte axial de resonancia, se va a dividir como horas, teniendo las 12 horas a nivel proximal, a nivel superior, las 6 acá, las 3 a nivel izquierda y las 9 a nivel derecha. Y nos demuestran, cuando nosotros hacemos reparaciones del cuerno posterior en el menisco interno, a nivel de hora 1 vamos a tener una distancia entre la colocación de la aguja a los vasos popliteos más o menos de 2 centímetros, en donde tenemos una buena protección vascular. En caso de reparaciones del cuerno posterior del menisco externo, vamos a tener mayores complicaciones debido a que si tenemos una dirección hacia las 11, vamos a tener una distancia con los vasos popliteos más o menos de 4 milímetros, entonces con un gran riesgo de lesionar vasos. Y en el caso de que tengamos una dirección a 10 y media, hacemos mayor distancia con los vasos popliteos, pero vamos a tener una lesión o una del nervio peroneo. Al realizar una reparación de la raíz del cuerno posterior del menisco interno y vamos directo a la hora 12, estamos muy cerca de los vasos popliteos y con un gran riesgo vascular. Entonces en esta foto vamos a encontrar que la reparación del cuerno posterior y de la unión entre el cuerpo y el cuerno posterior del menisco externo, hay bastante riesgo de lesiones vasculares y lesiones nerviosas en el cuerno posterior, mucho menos en el menisco interno. Por lo que se realizan incisiones adicionales, tanto mediales como laterales, para proteger estas estructuras, debido a que el paso de las agujas, al momento de hacer los pasos de las agujas y al tener la protección, las agujas van a curvar y se van a dirigir ya no hacia posterior, sino hacia lateral. Entonces, tanto medial como lateral se hace de 2.5 a 4 centímetros posterior al colateral medial y colateral lateral respectivamente. Y se hace unas disecciones en donde se va a ingresar a nivel medial con una flexión de rodilla 70-90 grados a través del gastrocnemius y la cápsula posterior. Igualmente en la parte externa, a través del bíceps y la cápsula posterior, se va a colocar ahí un elevador de Koch, o comúnmente se denomina que se usa una cuchara. Nosotros en Buenos Aires se hizo un estudio con reparación artroscópica inside out en desgarros longitudinales en asa de Valde del menisco medial y lateral con el doctor Gonzalo Gómez, que fue mi tutor. Nuestra hipótesis fue que los desgarros meniscales que se producen en las zonas roja, blanca y roja del cuerpo y cuerno posterior pueden tratarse exitosamente con reparaciones inside out. El objetivo fue recolectar y analizar estudios clínicos, un estudio prospectivo de 1 año en pacientes tratados con este tipo de suturas,
Los criterios de inclusión son pacientes con este tipo de desgarros ya mencionados en las zonas roja, blanca y roja del menisco, sin lesiones de ligamento cruzado, pacientes en cualquier rango de edad, que esto difiere de los otros estudios que siempre recomiendan suturas en pacientes menores de 50 años. Y un índice de masa corporal menor a 30. Criterios de exclusión, pacientes con osteoartrosis y con cirugías previas del menisco. El desarrollo del estudio se hizo mediante dos escalas, la de Lishom y la de Techner. La de Lishom es una escala clínica, teniendo de 0 a 64 puntos como malo, de 65 a 83 mediano y de 84 a 100 como bueno o excelente. Y la escala de Techner es para ver el tipo de deporte o en qué capacidad para hacer el deporte se encuentra, teniendo como 0 minusvalía profesional, como 10 deporte de competencia, y la mayoría de nuestros pacientes estaban en deportes de esparcimiento, sobre todo el fútbol y el atletismo. La mayor parte de nuestro estudio tuvimos entre los 20 y 30 años con un 39%. El menisco que más lo realizamos fue el menisco interno. En las escalas prequirúrgicas, los pacientes entraron, la mayor cantidad de pacientes entró con una escala entre 60 y 70 puntos, y en la escala de Techner, antes de la lesión, la mayoría se encontraba en una escala de 7. Quiere decir que hacía deportes de esparcimiento como el fútbol o atletismo la mayoría. Después de la lesión y después de la cirugía, a los 3 meses en la escala de Lishom ya habían aumentado la valoración clínica a 80 y 90 en el 55%, y a los 6 meses el 55% había aumentado a un 89%, ya llegando a puntajes entre 90 y 100. En la escala de Techner, a los 3 meses se encontraban todavía en escalas de 1, 2 o 3 o 4, que todavía no se encontraban haciendo actividad. A los 6 meses tampoco habían aumentado mucho, 4, 5 y 6 puntos, la mayoría de pacientes, sin llegar a su tope normal. Pero a los 9 meses ya la mayoría llegaron a hacer sus actividades normales, llegando a tener de 7 a 10 puntos con la actividad que hacían previa a la lesión. Este es un video de un paciente basquetbolista de 19 años, de 2 metros de altura, con una lesión en asa de balde, donde se hace la reducción de la luxación, se hace el puenteado de las zonas de ruptura. Como vemos, una lesión que va casi desde la unión del cuerno anterior del cuerpo, y se dirigía hacia el cuerno posterior. Se hace el puenteado con el Sherry con fresas y se empieza el paso de suturas a nivel superior y a nivel inferior del menisco para cerrar completamente la lesión. A este paciente se le hizo más o menos unas 12 suturas. Ahí están las suturas inferiores y las suturas superiores. El paciente, después de 9 meses, volvió, es un paciente que era basquetbolista profesional, volvió a su actividad normal. En esta zona del cuerno, casi en el cuerpo y el cuerno anterior, se hizo un punto óseo ahí. Y esto es muy importante, hacer la nosplastia. La nosplastia post la sutura, para que haya una buena cicatrización o para favorecer la cicatrización. Como perlas para llevar, la técnica Inside Out es el gold estándar de las suturas meniscales. Están descritas para lesiones del cuerpo y el cuerno posterior. Hay que tener mucho cuidado con las lesiones vasculares y neurológicas. La nosplastia es un paso importante para la cicatrización en esta técnica. Es una técnica reproducible para realizar una cirugía de preservación articular, que es a lo que nos dedicamos los médicos que hacemos artroscopía. Muchas gracias. Muchísimas gracias.